¿Quiénes fueron sus padres? Ya. Para comenzar desde ahí. Para comenzar desde ahí. Bueno, mi nombre, ¿no? Sí. Ernesto González Aguilar. A ver, provengo de una familia cuencana, de padre y madre. Pero mi padre, el doctor Daniel Alberto Cañizares Valdivieso, una vez que se graduó de bachiller en el Colegio Benigno Malo, ajá, pero estoy hablando del siglo pasado, bien comienzos del siglo pasado, se fue a estudiar Derecho a Guayaquil. Entonces, en Guayaquil, pues hizo toda su vida. Y se graduó allá en la Universidad de Guayaquil de abogado y ejerció en Guayaquil todo el tiempo, prácticamente, ¿no? Pero como buen cuencano tenía mucha relación con la gente de su tierra, de Cuenca, y se casó con una cuencana, mi mamá, Lola Aguilar Vázquez, cuencana igualmente, ¿no? Y éramos una familia cuencana viviendo en Guayaquil. Entonces, cada vez que había 3 días de vacación, a Cuenca. O sea, todo era Cuenca, ¿no? Familiares iban a Guayaquil por cualquier motivo y llegaban a nuestra casa. O sea, Sí. más aún cuando mi papá compró, cuando se murieron mis abuelos, compró a los hermanos de mi mamá, compró la casa que fueron de mis abuelos. Entonces teníamos casa en Cuenca. En Cuenca. La casa era frente al Senaco. Ya. Allá en la calle Bolívar. Bolívar 1220, me acuerdo diciendo. Entonces, éramos una familia cuencana viviendo en Guayaquil. Y los hermanos, los 4, uno se murió, digamos 3 murió de la enfermedad primero. Nacimos dependiendo de la época del año. O sea, los que nos tocaba, a mi caso, me tocó nacer en época en que estábamos en Guayaquil, en junio. Yo soy guayaquileño. En cambio, mis hermanos que nacieron en diciembre y abril. En fiestas, justo de acá. Claro, que estaban en vacaciones, eran constantes, ellos nacieron en Cuenca. O sea, yo soy nacido en Guayaquil, pero pues de familia cuencana, ¿no? Estudié en Guayaquil hasta el 4º curso del colegio. 5º y 6º lo hice ya en Cuenca, porque mi papá enfermó ya de un cáncer de páncreas. Entonces, como buen cuencano, dijo, no, yo regreso a Cuenca, a su tierra y muero al pie del Capulico, el viejo dicho cuencano, ¿no? Entonces vino a morir en Cuenca. Y obviamente ya nos trasladamos todos a Cuenca, y yo ya vine a Cuenca, estuve aquí el 5º y el 6º curso del Colegio Borja, hice toda la universidad de la Universidad de Cuenca, me gradué de médico ahí, pero también un rato de esos dejé de estudiar medicina, me fui a Chile a estudiar sociología, a hacer un curso de sociología en el año 68, o sea, me llegó hasta aquí la anatomía. Hay que pararlo. Me tomé un año sabático y me fui a Chile a estudiar un año allá, un curso de un año de sociología. Luego que me gradué ya de médico, hice mi maestría en la Universidad de Puerto Rico, becado por la Organización Panamericana de la Salud, en salud pública. Eso lo que tengo en PhD en Estados Unidos, un máster en salud pública, máster Public Health, con concentración en administración de salud. Y bueno, luego regresé de mi masterado, está un montón de partes y 35 años trabajando en la universidad. ¿Como docente? O sea, yo me jubilé de la universidad con 35 años de trabajo en la universidad. En la Facultad de Medicina, básicamente, en la Facultad de Filosofía en los últimos años, en posgrados de nuestra universidad, he dado clases en la Politécnica Salesiana, en la UDA, aquí en Cuenca, en la Universidad de Guayaquil y en la Universidad de La Habana, porque también tengo otro título de 4º nivel en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Ahí hice un título de diplomado superior en gestión universitaria, o sea, en administración mismo, dentro del campo de la administración mismo, pero
para Para universidades. universidades. Y fui profesor también, invitado, allá llaman invitado, honorario llaman en términos nuestros, ¿no? De la Universidad de Navarra. Ya, entonces mi biografía así a grandes rasgos, bueno, aparte de eso, en la parte laboral, trabajé primero como subdirector, bueno, en varios otros pequeños puestos, pero básicamente subdirector del Hospital Vicente Correa Moscoso mucho tiempo, director del Consejo de Salud un tiempo, director médico de la Santa Inés un tiempo. Básicamente esos son los puestos en el campo médico, ¿no? Y aparte de eso, mucho tiempo le dediqué al deporte, ¿no? O sea, mucha parte de mi vida, ni más me conoce, ¿no? Es por la parte deportiva, por sí. la parte, y por parte médica, porque fui dirigente deportivo, fui 2 veces presidente de la Federación Deportiva de la SUAY, con un intervalo fui presidente de la Federación Deportiva de Ciclismo, estuve algunos carros internacionales y fundamentalmente la organización en Cuenca en el año 98 de los Juegos Sudamericanos que se hicieron aquí. Y un montón de cosas más en el ámbito deportivo. ¿Fue deportista, creo que? Yo fui deportista. Yo fui arquero de fútbol, básicamente, ¿no? En Guayaquil, jugaba en juveniles del equipo de Guayaquil y no mayor cosa. Cuando vine a Cuenca, aquí sí, fui seleccionado del Borja, claro, y tapé un equipito de fútbol que había en Cuenca, en la primera categoría, que se llamaba Bonicati. Bonicati, en los años 60, ¿no? Años 60. Pero cuando entré me llamaron a la selección de la SUAY, pero cuando entré a estudiar medicina, justo en esa época, primero ya tenía mi pie, y en ese tiempo no había doctor de veno, ¿no? O sea, no había gente de apenas la miopía, ni tampoco había esas gafas que ponen ahora para tapar. Entonces, primero eso, y segundo, entré a medicina, y apenas entré a medicina, lo que me dijeron los profesores era: usted a medicina y tiene que olvidarse del mundo, sus pompas y sus glorias, textual. Y tenía que olvidarse del mundo, sus pompas y sus glorias. Y si por desgracia me hubieran visto los profesores que yo jugaba fútbol y tapaba fútbol los fines de semana en el campeonato, obviamente me botaban de la facultad, sí, eso era imposible. Bueno, mira, si a ti te veían en ese tiempo, los jóvenes en esos viejos tiempos, si parabas, ese era el término, parar en la esquina significa reunirse con un grupo de amigos en una esquina para ver pasar a las chicas que salían de los colegios y hacer amistad, vacilarlas, entre comillas. Y si te veían parado en la esquina del parque, algunos de los profesores de anatomía sobre todo, bueno, eso al día siguiente era elección fija y te masacraban hasta despecharte, ¿no? O sea, eso era terrible, eso era un pecado mortal. Obviamente, para la medicina era imposible, no era compatible con el deporte, ¿no? Y luego canalicé más por la vía ya de la administración también. Además, yo estudié administración de salud. La administración de salud me sirvió también para administrar universidades. Luego estudié para administrar, terminé siendo el director académico de la universidad. En los últimos 8 años de mi vida en la universidad, yo pasé ya trabajando en el central, primero con el vicerrector Fabián Carrasco, obviamente en el trabajo en estudio, y luego ya con Fabián cuando fue el rector. Yo era el director académico, de planificación académica de la universidad, de toda la universidad. O sea, yo al último ya terminé de jefe, comencé de chapa. Claro. Y siempre ligado al tema administrativo, ¿no? Y las clases que di en medicina eran epidemiología, obvio, de salud pública y administración de salud en el 29. Era lo que me correspondía por mi especialidad, ¿no? ¿Y cuándo nace esa ilusión de estudiar medicina? A ver, yo estudié en Guayaquil, en un colegio que en ese tiempo mantenían los sacerdotes, los curas claretianos.
Los curas claretianos luego cerraron el colegio, ¿no? Vendieron. El colegio se llamaba Espíritu Santo. Vendieron, hoy es la Universidad de Espíritu Santo, Guayaquil, el Colegio Espíritu Santo, el Jardín de Infantes Espíritu Santo, y es todo un emporio, ya en manos privadas y fines claros de lucro. Guayaquil es una universidad privada de lucro muy fuerte, pero el Espíritu Santo nació en Guayaquil en manos de los curas claretianos, colombianos. Yo comparaba mucho con los claretianos con los jesuitas, porque me gradué aquí con los jesuitas de la Loja, ¿no? Los jesuitas son más teólogos, ¿ya? Los claretianos son más de práctica social. O sea, los claretianos trabajan, hasta ahora, trabajan mucho en el suburbio de Guayaquil, ¿no? O sea, la obra social es lo fundamental de los claretianos. Los jesuitas más bien están acá arriba, en la teología, en la ciencia, a lo largo de toda la historia, ¿no? Y obviamente ellos forman, también hacen educación, pero educación más bien elitaria, ¿no? Más bien para gente que luego va a dirigir las sociedades, no es la idea de ellos, ¿no? O sea, es una concepción bien diferente. Y los claretianos, yo tuve 4 años allá, ¿no? Colegio. Entre muchas cosas también nos hacían visitar hospitales, lazaretos, ese tipo de cosas. Especialmente yo me acuerdo como algo puntual la visita al lazareto de Guayaquil, fue, sí, o sea, ese espíritu de servicio, ¿ya? Que formaban los curas, estos curas claretianos, y ver la realidad social de Guayaquil en los suburbios, en los hospitales de beneficencia de Guayaquil, Lazareto, etc. Eso me motivó a entrar en una carrera en la cual puedo hacer el servicio. Y cuando pregunté a mi papá qué le parecía, mi papá me dijo: mira, haz lo que quieras, o sea, yo no puedo interferir para nada, es absolutamente tu plena y absoluta voluntad. Lo único que te aconsejaría es no seguir derecho, él era abogado. Estaba cansado de todas las porquerías que desde ese tiempo hasta ahora se hacen en el interior de la justicia, ¿no? Hay cosas terribles ahí. Yo no entiendo cómo un abogado puede defender a alguien que sabe que sí es criminal. Por ejemplo, o sea, ¿cómo? No es posible. Pero bueno, por ahí, yo creo que por ahí me nació la idea de ser médico. ¿Ya había algún médico en su familia? A ver, yo tengo de parte de mi mamá algunos médicos, sobre todo mi tío, hermano de mi mamá, Carlos Villar Vázquez. Carlos Villar Vázquez es un poeta, tiene un montón de más poetas, es un novelista también, tiene 7 tomos de sus obras completas. Él fue médico, ¿no? Pero médico también en el área de saludista, ¿no? O sea, fue director de salud pública, fue ese tipo, no sé si alcalde, pero bueno, alcalde de Cuenca, presidente del consejo de Cuenca, de Sobres también fue, y tuvo una vida pública muy importante, ¿no? El Partido Socialista y demás. Entonces él era el médico de parte de mi mamá, pero no médico tratante. Pero sí he tenido de la parte de mi mamá, así mismo primos, que sí médicos y médicos tratantes, ¿no? O sea, médicos ya clínicos, no saludistas. Como dicen, médicos. A mí me dice: oye, ¿usted por qué no es médico? Médico. Yo también soy médico. ¿Ejerció alguna vez como médico? Claro. En varias oportunidades. Primero, a nosotros nos tocó la clausura de la universidad, en la ciudad. Entonces se nos alargó, luego para compensar, se nos alargó el internado. O sea, el internado no lo hicimos en 1 año, se lo hicimos casi en 2, para igualarnos, ¿no? Y entonces en ese internado yo trabajé mucho tiempo en el Seguro Social. Y ese tiempo, no había tantos internos, no había tantos residentes, entonces el interno en el Seguro Social prácticamente hacíamos de todo. Resolvía todo. Luego, la medicina rural, por supuesto, la medicina de Suscar, de Cañacos, ¿no? Y ahí, pues, una experiencia fabulosa. Y ahí, obviamente,
No, bueno, no solamente con médico, también con médico social. Y ambas cosas, ¿no? Después poco ya, porque tenía la duda de hacer o pediatría o salud pública. Finalmente decidí por la salud pública, pero tenía las dos alternativas. Me costó un poco la decisión, pero se dieron las alternativas además. Y bueno, mi decisión, por supuesto, de seguir la línea de salud pública. Y no me arrepiento, para nada. Y en esta parte del deporte, igual como administrador, ¿cómo se dio la oportunidad? Bueno, eso fue, a ver, mi hermano fue basquetbolista, selección nacional, entonces él vivía en Guayaquil, él vivió todo el tiempo en Guayaquil, vive en Guayaquil. Entonces venía acá a Cuenca a reforzar a los equipos cuencanos cuando estaba de vacaciones, integraba la selección de la SOAI cuando le pedían, porque él jugaba en Guayaquil en los buenos equipos, fue seleccionado nacional y todo, ¿no? Entonces él fue también dirigente en deporte, de básquet. Algún rato estuvo en Cuenca. Por eso posiblemente hubo una crisis en el básquet cuencano. Había dos grupos irreconciliables. Para nada. A muerte. Les voy a decir el año, eso en el año 80. Sí, 80. A muerte, por tanto antes de los 80. El doctor Hugo Abril Barros, que es el presidente de la Federación Deportiva de la SOAI, dijo, hombre, busquemos una solución en Salomón. Y entonces llamó a 3 personas que no estaban metidas para nada en la dirigencia del básquet, pero que de alguna manera había una relación, o sea, fuera del conflicto, para que vengan, dirijan el básquet y lo saquen a ganar. Esas 3 personas eran el doctor Marcelo Campaña Cordero, Franklin Calada, que fue también profesor de la facultad, muy joven, y yo, y un abogado, 2 médicos. ¿Cómo me conocí el doctor Abril? Porque yo trabajé de médico en los Juegos Nacionales del 79, aquí en Cuenca. Entonces, médico en los Juegos Nacionales del 79 y era subdirector del hospital. Entonces, me conocieron ahí. Y como mi hermano había sido basquetbolista, creo que ese también. Entonces me metieron en la dirigencia del básquet. En el año 79, sí, 79. Y en el 80 ya me dijeron presidente de la federación. Y era jovencito, era raro. Y bueno, estuve en el 80 al 84 presidente de la federación. Del 84 al 88 presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Y del 88 a... No, estamos mal. No, estamos mal. A ver, estamos mal en fechas. El 80 está bien no, el 80 entró al básquet. Y paso hasta el 84 en el básquet. Claro, yo estoy saltando 4 años. 80 al 84 como presidente de la Nación de Básquet, 84 al 88 presidente de la Federación, 88 al 92 en la Ecuatoriana de Ciclismo, 92 al 96 de nuevo presidente de la Federación Deportiva de la SOAI. Y de ahí 2 años más hasta el 98, coordinador general, director general de los Juegos Suramericanos. Y en el 98 salgo, dije, chavas, yo dije, al día siguiente, como anécdota, estaba puesto en Mandí, entré en la sala de recuperación, como director médico del Hospital Santinés, y una paciente que acaba de salir de la sala de operaciones, me quedan viendo la cara. Dice, usted no es el de los deportes. Yo le digo, fui. O sea, llevaba a la par las dirigencias deportivas, claro, y dirigencias de hospital. No, no es fácil, porque dirigí el hospital y a la vez, bueno, antes el hospital Vicente Correa. Y bueno, un tiempo que fui concejal para colmo. O sea, 4 años concejal por el Partido Socialista. 2 con el Jorge Piedra cuando era alcalde y 2 con Javier Muñoz Chávez cuando era alcalde. Era muy a full todo, porque también era profesor, antes fui también profesor de colegios. Yo, por ejemplo, mientras estudiaba medicina,
Yo ya era casado, ya tenía hijos, era profesor en el Borja, era profesor en el Agronómico Salesiano, era profesor de noche en el Colegio San Francisco y era presidente de la Ciudad Escuela de Medicina. Para. Prácticamente yo, y de interno luego, toda la vaina, yo llegaba a la casa muerto, horitas, ratitos, y seguía para mí, ¿no? Era macho, era bien fuerte. Y encima de eso el deporte, entonces pero cuando estudiante no mucho, no, nada de ejercicio deportiva, nada. Claro. Pero luego sí, luego muy pronto, sí. Porque, por ejemplo, en Borja, yo salí del Borja, de los 2 años, fui profesor del Borja, los 2 años de graduado del Borja. Entonces, mis primeros alumnos eran casi como mis amigos, compañeros. Claro, no había mucha diferencia. Casi ninguna, 2 años. Entonces, éramos más panas que nada. Pero eso me sirvió mucho porque me llevaba bastante bien y ellos recuerdan. Che, había cosas chéveres, me contaron. Algunos de mis alumnos me contó hace poco, con estos problemas de la universidad, que yo era uno de los primeros que usaba esos exámenes de contestación múltiple, de opción múltiple, de mimeógrafo en ese tiempo, que en Borja casi no había nadie. ¿Por qué? Porque yo venía de Chile, entonces en Chile ya me había adaptado a esa otra forma de pensar. Y ellos, me llevaba bien con mis alumnos, por supuesto, y ellos habían conseguido del conserje del Colegio Borja, de la copia que queda en ese tiempo, como se hacían se escribía sobre el stencil, no sé qué, y pasaba el mimeógrafo, todo diferentísimo. Entonces habían quedado una copia ahí en la imprenta, habían conseguido el formulario del examen. Entonces cogieron el formulario del examen y ya tenían las preguntas, ¿no? Y en eso uno de ellos dice, no le podemos hacer eso a Ernesto, no, imposible. ¿Cómo le vamos a hacer eso a nuestro amigo? No lo hagamos. Lo rompieron y no lo revisaron. No le sirvió para nada. ¿Qué materia en particular? Biología. Obviamente biología. Igual en el agronómico, igual en el Colegio San Francisco. Era macho. Era macho, era fuerte. Pero bueno, sirvió. Esa ida a Chile para mí fue muy importante porque tenía yo 19 años, ¿no? Había terminado el primer año de medicina. Y yo se me presentó una beca para ir a Chile, para la sociología, ¿no? Dije, me voy. Claro, la sociología me sirvió también muchísimo para luego, para todo lo que yo estudiaba, ¿no? O sea, para parte de salud pública, para todo eso me sirvió una barbaridad. Pero sobre todo Chile me abrió la mente, porque en esa época Cuenca era una cuenca prácticamente comarcana, muy cerrada, muy clerical, muy conservadora. Y Chile ya era otra cosa. Chile era otra cosa, era otro mundo. Y además estaba en pleno auge pre-Allende, ¿no? O sea, lo de Allende fue ahícito. Estuve en el 68 en Chile, lo de Allende fue en el 70, o sea, 71, 70. Entonces, bueno, yo estoy muy ligado a todas esas cosas previas, ¿no? Siempre ligado políticamente. Sí, yo fui diputado y concejal por el Partido Socialista, pero mi ideología más bien siempre fue junto a la izquierda cristiana, que llamamos en ese tiempo, o sea, a los cristianos de la teología de la liberación. Monseñor Núñez Proaño aquí, y bueno, muchos más afuera, ¿no? Yo en Chile, por ejemplo, trabajé mucho con la gente con los cristianos de izquierda, ¿no? O sea, siempre fue esa mi manera de pensar. Pero acá, yo pertenecía a la izquierda cristiana, pero la izquierda cristiana ya todo eso se autodisolvió, resolvió disolverse, porque consideraban los directivos de que no era compatible la izquierda y el cristianismo, porque es una locura, es una porquería absoluta.
Claro. y se disolvieron. Entonces yo me quedé en el aire. Entonces un grupo se fueron al Partido Comunista, pues fueron a otros lados, entonces fue el Partido Socialista. ¿Y durante qué periodo fue presidente de la Asociación de Escuela? De la Asociación de Escuela, 75. ¿Y qué tal la experiencia? Fabulosa. Se hizo muchas cosas. Entre otras, previo a eso, nosotros publicamos un periodiquito, bueno, no solo yo, sino otros compañeros, un periódico que se llama Pulso. Nosotros lo fundamos en el 69. Salió muchos, hasta cuando nos grabamos, salió Pulso. Después lo han reeditado algunas veces en la Ciudad de Escuela de Medicina. Sí, se quiso hacer, sí. Sí, electrónico también, parece que intentaron hacer. Sí, hasta ahora. Incluso hicimos un librito. De la antología de Pulso, ¿no? Acá leí algunos artículos de lo que se publica. Lo comenzamos haciendo mimeógrafo, o sea, a mano. Y Hugo Cali, entonces se lo ubica, el profesor que era de la Facultad de Pediatría, es muy buen dibujante, él hacía los dibujos a mano, o sea, con pulsón, sobre el stencil, y hasta la Mafalda. Yo cuando estaba en Chile me había enterado de que existía la Mafalda, así yo traje las Mafaldas acá. Mafalda es una tira cómica, sí. No sé si la conocen. Sí. Y entonces hacíamos una Mafalda así, stencil, imagínense, una locura. Y era muy política la U en ese tiempo. Muy llena de política, era muy política. La juventud entera, en los años 60, 70, era muy política. Recuerden el año 68, todo lo de París, ¿no? La juventud de París, si saben eso, ¿no? El Mayo de París, ¿no? Se levantó en el año 68, puso en peligro hasta el gobierno de De Gaulle, reclamando un montón de reivindicaciones universitarias, juveniles, y lo más lindo es que ahí nacieron los grafitis, pues no los adefesios que hay. Los grafitis. Prohibido prohibir, la barricada cierra la calle pero abre el camino. Dios te creó un revolucionario de izquierda. El mundo será feliz con las chispas del último capitalista, de Jorge al último comunista. Un montón de un poco anarquistas, muy influenciados en ese tipo más del anarquismo que otra cosa, ¿no? Pero fue un movimiento mundial, no solamente fue de París, ¿no? Y en Checoslovaquia, Jan Palaccio, un chico estudiante que se quemó previo a la primavera de Praga, hasta todos los relajos que hubo, ¿no? Con la invasión de las tropas rusas. Y aquí en Latinoamérica, olvídate, era un fervor estudiantil muy interesante. Y Chile era uno de los lugares más rebeldes, más revolucionarios, porque por eso surgió la Unidad Popular y lo de Allende, ¿no? Y bueno, y se habla mucho que en los años 60, el año de la gran revolución, fue interesantísimo, a través de la Peña Parra especialmente. Y los Intilimani, los Quilapayún, Ángel Parra, y Víctor Jara, que murió, ¿no es cierto? Y Patricio Mars y todo eso. Y ellos tenían ahí en Santiago una peña. Ahora ya no hay peñas. Las peñas eran unos lindos lugares donde uno iba a oír música, que guitarrita y más, y a pegarse sus treintas de noche. Ahora ya no, ahora es la disco. Entonces era chévere. Y ahí en Santiago había, en la calle Carmen, había una peña, la peña de los Parras. Yo iba allá, y ahí oía a todos estos, ¿no? Víctor Jaras y todas las demás. Entonces ahí iba un amigo mío que es muy jefe del partido del movimiento comunista en Chile. Siempre le peña los Parras. Genial. Genial. Nada, hubo mucho de eso, mucha efervescencia juvenil. Y la universidad era eso, ¿no? Claro, lastimosamente la universidad se enfrascó en una pelea interna tonta dentro de la misma izquierda, ¿no? Los chinos y los calzones, los chinos y los socialistas, los chinos y yo qué sé. Y eso más que
la rebeldía estudiantil, etc. Más bien fue una toma de poder universitario y público. ¿Pero usted por qué cree que el movimiento estudiantil ha perdido fuerza en la actualidad? Ese es un fenómeno muy importante que analizar. Yo no sé exactamente decirlo así con absoluta certeza. Por un lado, ¿será que la informática y todo esto les ocupa el tiempo? Puede ser eso un poco. Puede ser también el hastío de no haber visto realizadas las aspiraciones en base a las luchas de las generaciones pasadas, ¿no? La frustración de las generaciones pasadas un poco refleja en las generaciones actuales una especie de que ahora en la universidad he hecho estudiar y punto, después es muy poco miedo. Un poco que cargan ese despecho genético. Porque antes sí creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, era ya mismo. Y entonces eso no fue así. Eso no fue así. Además se cayeron los muros y lo que hizo Ceausescu en Rumania y todo el burocratismo de la Unión Soviética. Entonces empezó. Pero también empezó ese unipolarismo de Estados Unidos, ¿no? La forma de vida americana y el imperio único, ¿no? Entonces, como que también aplacó las ansias revolucionarias. No porque no era falso, no porque no sea necesario, no porque las causas se hayan extinguido, las causas siguen ahí, tocadas, Sí. más que nunca, más todavía ahora. Claro. Más todavía ahora. Yo creo que más que antes. Las injusticias son más claras ahora que antes. Pero, y las divisiones y los problemas, y encima de eso vive el problema ambiental, que antes no se lo viví, y que ahora es dramático. Sin embargo, tal vez por el problema ambiental hay un poquito más de conciencia y de movilización de la gente. Y curiosamente, lo de los LGTBI, eso mueve más. Eso mueve más. Cuando debe haber más las injusticias, la pobreza, o sea, todo, la falta de recursos en los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero es un tema, yo lo planteé como hipótesis, lo que yo dije, ¿no? Me parece que es un poco eso, ¿no? Que lastimosamente la generación actual un poco refleja los fracasos, las frustraciones, no fracasos, frustraciones de las generaciones precedentes. Igual la parte política dentro de nosotros como estudiantes ha disminuido bastante. Casi igual. Muchísimo, casi ya no se No hay participa, partidos. no hay partidos. No hay partidos. Ya En las nadie- elecciones se presenta únicamente Una partido. lista. Claro. Antes era una. Pelea Cara, increíble. sí, campaña y todo. supongo. No, era Y con ahora, todas de ley. Ahora solo hay una lista de Debates, que- no, Debates no es para nada. y bueno, los estudiantes estudiaban marxismo, los unos, los otros, lo que sea, pero era Claro. pero era dura la lucha política, ¿eh? Y se enfrentaban con la policía y las manifestaciones Claro. estudiantiles eran muy fuertes. Paralización. Paralización. Claro. Claro que también es hastiar, ¿no? Sí. Pero más que un tiempo en que era tan seguro que no había 5 días de clase en la universidad imposible. Estamos muchas marchas de ciclo. Es verdad. Sí, sobre todo por el estipendio. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Ah, doctor, cierto. Cuando usted, en su época, ¿era fácil entrar a la carrera de medicina? Para nada. ¿No? Era complicado. Mucho más que ahora. Ahora es dificilísimo. ¿Cómo era antes? Teníamos un examen de ingreso. Obviamente sin computadora, sin nada, ¿no? Un examen de ingreso fuerte. También nos hacían un test psicológico. Eso está bueno. También nos hacían un examen psicológico. Entonces,
había que pasar las pruebas y entrabas a premédico. O sea, el primer año, premédico era una especie de primer año mismo, pero se llamaba premédico, o sea, no te considerabas a un estudiante de medicina. Y ahí sí entraba ya A la carrera. la carrera, prácticamente el segundo año, pero era fuerte. Y entrábamos 200, y el segundo año pasaban 30, 20. ¿Cuántos se graduaron en su generación? 20 y pico, 27 creo. ¿Cuántas mujeres se acuerdan también? Ninguna. Pero ese era, estoy diciendo el tema de machos, ¿no? Machos en el doble sentido, o sea, que fuerte. De que resistía la carrera. Pero también machos en el sentido de discriminación de género, digamos, ahora. Claro, no había mujeres. Tenemos una compañera, pero que no, ella se graduó de obstetra, porque seguían junto con nosotros, creo que algunas materias, algunas, y terminaron, pero finalmente obstetra, o sea, no fue médica, o sea, ni un ser mujeres. No. Claro, en la actualidad somos mayoría. Ustedes son más mujeres Sí, que mujeres. Somos 60% Claro, mujeres. muchas más mujeres que 40% hombres. varones. Claro. Se cambió mucho. No, está bien. Y en el internado igual les tenía este estipendio de beca que queríamos ahora. El estipendio a ver, el internado nosotros no había todavía el internado periférico, ¿todavía lo tiene? Sí. Sí. Ya eso no había, o sea, el internado era las 4 ramas clásicas, ¿no? Y sí recibíamos un estipendio, pequeñito, pero sí recibíamos. Sí. Desde ese tiempo, o sea, yo me gradué en el año 75. O sea, estamos hablando que en el 75 ya había estipendio. Ya vi esto. Y en la medicina rural también. ¿Y cuántos años duraba su carrera? 7, 7 años, un año más que ustedes. incluido el internado. El 7º año era el internado. Nosotros desde el sexto. Ustedes en el 6º. O sea, un año más que ustedes, más la medicina rural. Claro. O sea, que ese tiempo era medicina rural, después hizo salud rural. Pero se incorporaron enfermeras, odontólogos. Claro, también ahora es enfermería. Es un equipo. Sí, ahora es un equipo. Ahora, en ese tiempo era médico rural. ¿Qué opinas de esa reducción de año que se hizo? Mira, es buena si es que se logra comprimir, pero no perder contenidos. Es decir, por tema de una nieta que está entrando en la universidad, me enteré, por ejemplo, que por disposición del CENESIT, psicología, mi nieta va a estudiar psicología, que antes era 5 años, después quisieron hacer 4 años y medio, y ahora es 4. Sí, son más cortos. Han reducido 4. Y que la maestría le han bajado a 1. Y ahora la maestría en la misma universidad enseguida. O sea, prácticamente en 5 años sale con maestría. Bueno. Piensa mal y acertarás, ¿no? A lo mejor es porque los 4 años son gratis. Y ahorra plata. Claro, pago un año menos. Y el quinto cuesta $8,000. Bueno, a veces 8,000 o 4,000. Claro, depende en cuánto sale. ¿Ah? Entonces es un buen negocio, pues. O sea, viendo desde el punto de vista neoliberal, es un súper negocio. Porque tú ahorras plata por un lado, ahorras gastos, porque lo das de 5 años, lo das de título de psicólogo, si no lo das solamente en 4. ¿No? Y casi le obligas al estudiante. A que haga una maestría. Casi le obligas al estudiante. Porque además, la psicología, hablo de psicología, antes salías ya en el IMA estatal, en la UAS, salía el psicólogo clínico, o psicólogo educativo, o psicólogo laboral, o psicólogo social. ¿Ya? Y ahora ya no. Ahora sale psicólogo. Solo psicólogos. Todos son psicólogos. Todos son psicólogos. Y si quieres ser psicólogo clínico, casi necesariamente, obligatoriamente, tienes que hacer la maestría.
Pero ahí sí te cuesta 5.000 seguidores. Hacer un buen negocio. Algo detrás, un interés. Pues digo, piensa mal y aceptará, no sé. O sea, no sé si estoy solo pensando mal, ahora no sé. Así. Claro. Pero, o sea, yo entiendo que puede reducirse, pero siempre y cuando haya no pérdida de conocimiento, de contenido. De cosas. De conocimiento. Porque ahora incluso se habla de una reducción nuevamente De nuevo. de horas para nosotros. Claro, Para de fomentar el 9.000. Autoaprendizaje. De 9.000 íbamos a bajar a 7.000 horas. Eso es autoaprendizaje. Bueno, siempre se lo ha proclamado. Teóricamente suena lindo. Pero en la práctica, no sé. Dejar libre y muchas cosas. Y ahora desgraciadamente con el internet hay un facilismo terrible. Porque muchos temas que es que te mandan a hacer algún trabajo. Una investigación entre comillas, o una recopilación bibliográfica. Tú entras y está ahí. Entonces, control copy, control P, control B, control C, control D. Sí. 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 Entonces, eso no ayuda nada. Antes, en cambio, por lo menos tenías que ir a una biblioteca, a buscar en los libros, o sea, era distinto. No entiendo cómo hacían, ¿no? Me parece imposible escribir a máquina. ¿Y cómo? Más largo. Yo tengo todavía arriba la máquina esa. Allá les voy a mostrar algunas cosas que tengo. ¿Y tuvo que realizar igual tesis para graduarse? 2 tesis. Nosotros hacíamos 2 tesis. Wow. Una en tercer año, o sea, cuando pasabas de la preclínicas a las clínicas. Sí. Ya. Ya, allá tienes que hacer una tesis. Y la otra tesis ya de graduación. ¿Cómo no? Sí. Hagan 2. ¿Cómo? Sí. ¿De qué fue su tema? A ver, la primera fue sobre diagnóstico de salud en el barrio de Perespata. O sea, obviamente, hoy ya desde el principio orientado a la salud pública. Sí. Y la otra fue igual, sobre pediatría. Un estudio socioeconómico de los niños, socioeconómico, clínico, etcétera, de los niños asignados de pediatría del hospital San Vicente Porro Moscoso. No. O sea, ambas fueron ya ligadas un poco Ya, a la pediatría y a la salud pública. Siempre un poco por ahí. Y ya cuando se graduó tuvo contacto después con sus compañeros. Hasta ahora. Hasta ahora. Tenemos un chat, promoción 75. Hasta todo, se murió recién, no es que había 4 quedados muertos. De los 20 y pico, creo que había 4 muertos. Por un lado eso, nos levantamos un chat y nos reunimos cada 5 años, pero nos reunimos todos, pero mantenemos el chat. Y de la jorga sí nos reunimos cada mes, ¿no? De la jorga médica. Ya con las mujeres, nos reunimos con cierta frecuencia, cada mes por lo menos nos reunimos. Eso es verdad, el grupito más chico, ¿no? El grupo grande mantenemos El contacto. incluso ahora reclamaba, como te digo, claro, es que llamó la muerte de uno como que nos motivó a todos para que juntemos. Y la verdad es que todavía no hay respuesta. O sea, en el chat no, hay 3 o 4 que dicen sí, pero no está. No te voy a contestar. Doctor, ¿qué importancia cree usted que tiene la literatura en la formación de los médicos? Wow, importantísimo. Yo en mis clases, claro que se prestaban un poco, ¿no? Porque eran clases más sociales. Y sé que también algunos otros profesores en ese tiempo lo hacían. Yo, por ejemplo, presentaba clases y al tomar lecciones preguntaba también, ¿y qué leyó en el periódico de hoy? ¿Qué noticias tiene? ¿Qué noticias leyó hoy en el periódico? Porque, lastimosamente, el estudiante de medicina, bueno, ahora la juventud entera, se preocupó mucho de leer el periódico, de enterarse de las noticias.
Y obviamente, ¿qué novela última leyó? Yo creo que la medicina, históricamente, pues aquí en Cuenca sobre todo, ha estado muy ligada al arte. Hay muchos médicos, escritores, poetas, artistas, músicos, pintores. Shakespeare. Sí. Esa es una obra de Shakespeare. Ahí esa es una. Ah, no, la otra está allá. Ese boceto que es un boceto y me lo dedicó hoy. Por ejemplo, ¿no? O sea, no es cómo perder esa cualidad de los médicos, ¿no? O sea, yo creo que es muy, muy, muy importante. Historiadores, ¿no? Entre esos Raúl, ¿no? Está muy dedicado a eso. Y eso hay que cultivarlo. Yo he escrito bastante, ¿no? Hay un montón de cosas que he ido escribiendo. ¿Sobre qué he escrito? Sobre medicina social, obvio. Sobre deporte, historia del deporte particularmente, obvio. Pero también sobre otras cosas, ¿no? O sea, narraciones breves, relatitos, poemitas, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo cultivarse en eso también. Doctor, ¿y la importancia de saber la historia de la medicina? Básica, igual que la historia del mundo. Uno, a ver, si no sabes de dónde provienes, en todo aspecto, cómo te proyectas al futuro. A ver, recién leí una novelita, se llama Amoríos. César Hermida Bustos. Ya la leyeron. Ya, léanla. Al comienzo uno tiene un poco de dificultades en ubicar los personajes, ¿no? Porque hay que leer 2 veces para saber cuál es la clase. Hay que regresar atrás para ver cuál es hijo de quién. Pero eso pasa enseguida, después ya se vuelve mucho más fluido. Él, además, lógicamente, la parte erótica, ya debemos decir, que fluye. Tiene algunos mensajes entre líneas muy interesantes, esa novelita. La posibilidad de mantener a una persona mayor y una persona no tan vieja. Es interesante. Es un poco la forma de vida del adulto mayor. César anda muy metido en eso, ¿no? Decía el adulto mayor y cosas, y eso lo refleja en su novela. Y el otro tema interesante. A ver, la novela tiene 2 partes. El tratado de la última parte, sobre todo, analiza lo que es la muerte, que él llama muerte biológica de la muerte social. La muerte biológica es cuando tú te mueres, o sea, se acabaron las funciones, moriste, punto. Pero ahí no te acaba. ¿Sí? Hay también la muerte social. Tú te mueres socialmente, o sobrevives socialmente, gracias uno al recuerdo. Entonces, mientras la gente te recuerde, de alguna manera tú sigues viviendo en la sociedad. ¿De acuerdo? Pero además de eso, de lo que tú has hecho o has dejado de hacer, o te has aportado al mundo que te rodea, a la sociedad, donde tú puedes seguir viviendo. Tu proyección hacia la evolución cósmica. O sea, la evolución, eso no lo dice César, eso ya es de otros autores. A ver, en eso yo sostengo que la evolución de seres inmateriales a los materiales, etcétera, 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 ¿qué significa? Significa cada vez se fue aumentando, haciendo más complejo. Es una mayor complejificación, ¿ya? Que finalmente llevó a un momento dado surgimiento del cerebro y cada vez más mayor cerebralización, ¿no? Mayor desarrollo cerebral, neuronal. Esta evolución, ¿no? Pasa por 3 periodos. Un primer periodo noosférico, es decir, geosférico. Esta primera evolución geosférica es una evolución material. Ya, todos los cambios materiales, una explosión, la formación de la Tierra, todo lo que quieras. Después de eso surge la vida y hay una evolución biosférica, o sea, va
cada vez más complejo, ganando el cerebro y va desarrollándose y evolucionando la vida, hasta dar lugar a quién, al hombre, ¿verdad? Al ser humano. Y la evolución no se acaba ahí, la evolución sigue, es una evolución noosférica. ¿Ya? Una evolución noosférica, biosférica, geosférica, biosférica, noosférica. Es la evolución de las sociedades. La curva sigue, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos un poquito aquí de la curva esta, la curva de evolución noosférica. Estamos en un puntito. Nosotros, al vivir ahorita, tenemos tras de nosotros todo un montón de curva evolutiva, de la materia, de la vida y de las sociedades. Y nosotros, querramos que no, aportamos a esta curvita para seguir haciendo más arriba. Y seguimos evolucionando noosféricamente. Entonces, nuestros genes que quedan, ¿no? Lo que hemos logrado hacer para la sociedad individual y grupalmente, sigue en evolución. Sigue, o sea, seguimos inmersos en la curva cósmica evolutiva. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde termina esa curva? ¿Dónde termina? O sea, ¿dónde va? ¿Cuál es el fin de este desarrollo evolutivo noosférico o social de las sociedades? De la muerte social, claro, un poco está metido en la misma onda, ¿verdad? Bueno, ahí ya viene la parte teológica, si quieres, ¿no? O sea, si quieres entenderle a Dios como eje inicial, el alfa y el omega de la curva cósmica. O sea, eso desde el punto de vista teológico, alfa y omega de una curva siempre ascendente, de mayor complejificación y después de mayor conciencia, de mayor cerebralización de todo ese proceso. Ahora, que no cree, bueno, ok, es la naturaleza. Sobre eso se empezó a hablar en los años 50 y hubo mucho en los años 60, se desarrolló bastante esa manera de pensar, ¿no? De ahí derivan muchas cosas, ¿no? Incluso si quieres tú, la teología de la liberación también podría estar de alguna manera ligada a esta manera de pensar del mundo, ¿no? Entonces tú como ser social tienes que colaborar al desarrollo social, y ahí tienes todo. O sea, no vele a Dios no vele a Dios inmerso dentro de la sociedad, no vele a Cristo como un hombre más, pero luchador y rebelde, ¿no? y forjador de sueños libertarios. O sea, esas son maneras de pensar. Depende de qué visión se ve. ¿Cómo? Depende de qué visión. Claro. De qué creencia también. Claro, hay muchas interpretaciones, pero por ahí hay otras formas de verlo. Doctor, otra consulta. ¿Qué repercusión tuvo usted con la socialización con el doctor Márquez? Masho. Sí. Bueno, Masho fue un hombre espectacular. Un noctámbulo. Noctámbulo quiere decir que vive de noche. A las 9 de la mañana salía de la noche, se le ocurrió una idea, te hacía despertar y vamos por ahí. Era un hombre excepcional, un adelantado para su tiempo, un soñador, un hombre obviamente progresista de izquierda, ¿no? Él fue clave para mí en muchas cosas. Para mí fue un gran forjador, para mí, en mi vida personal. Para la facultad fue clave. Él estuvo de decano por cortito tiempo, pero ese decanato de la facultad de él fue espectacular, decisivo para que después fuera la facultad. Y luego él se fue a FEDE, a secretario ejecutivo de la Asociación de Facultades de Medicina de Quito. Igual, ahí hizo un montón de cosas. En poquito tiempo que estuvo un montón de cosas. Y de ahí se fue a Washington a la OPS, ¿no? Y después de Cuba. Él fue uno de los principales asesores de salud de Fidel, ¿no? En el campo de la medicina cubana. Yo me visité algunas veces a él en Cuba y vi de cerca el aprecio que le tenían en Cuba, en las altas esferas, y bueno, el mundo médico,
el gran príncipe griego, el maestro, ¿no? Marcio Márquez. Y él dejó enseñanzas fundamentales, ¿no? Aquí, él para mí fue básico porque su estancia en Washington, López, etc. Yo fui becado por López. Entonces, gran parte de mi formación con López, claro, todo el mundo grande, clases de Quito, que eran los vínculos, pero básicamente estaba arriba en el macho era aquí, a la larga me conseguía y me apoyaba para mi formación. O sea, yo hice mi maestría en Puerto Rico, en la Universidad Americana, saqué un título válido en Estados Unidos, obviamente que nunca lo ejercí allá, ¿no? Y después de eso estuve visitando un montón de otros países, por la PS, después me mandaron a hacer otro curso más en Bulgaria, de atención primaria en la salud. Sí, o sea, a mí la OPS me formó increíblemente. Si ponemos en términos monetarios, debe haber sido un montón de plata que gastó en mí, ¿no? Pero es que éramos parte del equipo, además pensábamos más o menos igual. O sea, con más o menos pensábamos en la misma línea, ¿no? Y me visitó yo tengo unas cartas hermosas de él, cuando hubo un problema aquí del rompimiento de la facultad en el 77. Yo estaba en Puerto Rico, pero él estaba aquí, teniendo una carta contándome todo lo que pasó aquí en el 77. Bueno, hermosa, porque además cuenta como, a su manera de ver cómo fue el fenómeno de cada cuenca del 77. No, el macho para mí, hombre, claro. Él es mundo grande, yo creo más. Doctor, ¿qué libros nos recomendaría usted leer? ¿Para qué? Para enriquecernos en nuestro conocimiento y dentro de nuestra formación médica. Médico humanista. Wow, bueno, es que hay muchos libros, ¿no? En esta línea de medicina social, pues, lo que pasa es que yo no sé si se consiga todavía Julio César García, ¿no? En Argentina, en López, muy crítico. Hasta Cristina Laure, otra de las fundadoras de este pensamiento social de la medicina, ¿no? Bueno, Jaime Breil, sabiéndolo leer, Jaime Breil de Quito, también vale la pena, la epidemiología social sobre todo. Tiene un libro que se llama así, Epidemiología Social. Hay muchos pero, a ver, el mundo grande, por supuesto. Se puede leer algo del mundo grande, ¿no? César Hermida tiene algo. César ahora está más dedicado a la novela, pero también tiene César algunas cosas sobre este tema. Sí tiene. Por ahí. Así en esta área, ¿no? Parece que no es un área fácil. Claro. En el área literaria, doctor. Wow. Bueno, yo les digo cuáles han sido los literatos que yo más he leído, ¿no? Para mí el número uno es Eduardo Galeano, el uruguayo. Sí he leído, Galeano algo. No, me parece. Léanlo. Está circulando todas las obras completas de él, el PDF, gratis, online. Pueden poner Eduardo Galeano, ¿sabe? Muchas de las obras de él en PDF. Yo tengo casi todas. Bueno, por supuesto, Eduardo Galeano, el uruguayo, es periodista, sobre todo, es un hombre de pensamiento crítico, fundamentalmente creo yo. Uno de los más importantes que ha tenido Latinoamérica, además de la forma de expresarse, ¿no? Es lindísimo, precioso. Bueno, y hay todos los latinoamericanos, ¿no? García Márquez. Me gustaba mucho Vargas Llosa, pero desgraciadamente su cambio de posición política no me agrada para nada.
Pero ahí tiene, claro, pero ahí tiene cosas lindísimas, por supuesto. Y Benedetti, yo no fui igual, ¿no? Mario Benedetti, sobre todo, si les gusta poesía, les gusta ese tipo de cosas. Sí. Benedetti sin duda, y bueno, y de pasito. Pablo Neruda, ¿no? El número uno de Chile en poesía. Hay mucho. De Eduardo Galeano hay muchas cosas que se consiguen. Bueno, Allende, más livianita, más light. Hay muchos más. En la literatura latinoamericana, ¿no? Poesía de Nicolás Guillén, el poeta nacional de Cuba. Tiene cosas lindísimas. Incluso muchas de ellas han hecho canciones. Y canciones, bueno, maravillas. Canciones de Latinoamérica y maravillas. Aparte ese grupo chileno, el grupo luego de la nueva trova cubana, es otro grupo que tiene mucha música interesante. Y ahora hay maravillas también. ¿Qué más? ¿Quieren darse una vuelta? Algunas cosas. Sí, gracias. Gracias. Ah, no, pues solo. A ver, dime. Sobre el pulso, ¿qué repercusión tuvo cuando ustedes publicaron? Muchísimo. ¿Cómo fue cuando ustedes publicaron? ¿Qué causó en...? Enorme. El Pulso era una voz de la facultad, ¿verdad? O sea, tenía un impacto tremendo. Casi nos cuesta la expulsión. Y por una tontería, o sea, éramos muy rebeldes de Pulso, pero alguna vez teníamos una columna de chistes, ¿ya? Y algún profesor dice clase como chiste: las enfermeras son las muestras médicas de los médicos. Muestras gratis de los médicos. Entonces cogimos y pusimos el Pulso. El profesor Julano de Tal nos dijo: las enfermeras son las muestras médicas. Y había la escuela de enfermería, ¿no? Y yo estaba en Quito, regresaba de Carrillo de Quito, y me esperaban en el aeropuerto mis amigos del Pulso. Ñaño, nos van a expulsar. Porque obviamente la directora de enfermería había quejado al decano que cómo es posible. Fuimos enseguida llamados al decanato, el decano se rió con nosotros de una broma y nos dijo: por favor, sáquenme circulación. No nos expulsaron, pero tuvimos que recoger. Dice que fue el Pulso que más. Que más se me... Ahora les muestro el Pulso. La tengo por ahí. Y esta parte del cierre del 70, ¿cómo hicieron los estudiantes o qué presión ejercieron? A ver, fue terrible. Yo me acuerdo, a ver, nosotros generalmente estudiábamos en casa de un amigo, hijo de uno de los profesores. Ahora, Fabián Cordero, hijo del doctor Leoncio Cordero, que todavía tiene 102 años. Estudiamos en la casa de él. La bendita anatomía, Nunca le gustó la anatomía. Debemos estar diciendo en latín. Claro, después de dar en español, de memoria, los tres palabras, después te quedaba en latín, porque tenías que dar en la nómina anatómica en latín. Bueno. Y a la madrugada, a 5 de la mañana, había que levantarse de nuevo a repasadita. Yo vivía, como les cuento, en el cenáculo, en la Facultad de Medicina estaba en donde es hoy el museo, al lado de Pichincha. Sí. Bueno, ahí dice Escuela de Medicina, era ahí. Entonces, yo bajaba desde mi casa hasta allá siempre, con el grito abierto, ¿no? Eso era todos los días. Total, ese día bajamos, oh sorpresa, estaban unos militares ahí en la puerta, con bayoneta calada, y hablábamos así, con bayoneta aquí, o sea, la espada, así, chuta, ¿qué pasó? Y en eso veo llegar al rector de la universidad, el general Cordero y yo, pero un hombre fuerte, ¿verdad? Valiente, ¿no? Y me reclamaba la cierre de las universidades. Bueno, se cerró y nos quedamos. Ya va. Nuestro tiempo fundamental era ese. Yo aparte de eso daba solo clases de Borja. Y Borja daba clasecitas
poquitas, ¿no? De biología, pocas horas de la semana, me quedé desocupado. Entonces, personalmente, me pasó algo muy importante en mi vida. Y les puedo contar, yo desocupado, tenía novio, era enamorado. Mi enamorada trabajaba de secretaria en la Cámara de Comercio. Entonces, las horas libres yo me pasaba frente a ella, frente a la Cámara de Comercio, esperando que salga. Yo trabajaba, yo trabajaba 8 horas. Entonces me casé. No, y no hay forma. Muchos de los estudiantes universitarios de este tiempo terminaron casándose. Claro, no tenían ¿Qué hace? ¡Qué horror! Claro, no había más que hacer. Qué loco eso. Mucha clase. No, y ahí hay una vez la anécdota, ya me caso, y obviamente en ese tiempo era salida, vamos, uno se salía y se casaba. Entonces ya vamos con una nos dice, bueno, tiene que confesarse antes de casarse, ¿no? Esa es cosa de algo de bautizo y confirmación. Es una, tiene un nombre eso, en la Iglesia Católica, es un sacramento. Además, yo no creo mucho en esto del matrimonio, de las cosas religiosas, eso mío. Yo no soy creyente, yo soy dudante. Hasta ahora yo no soy creyente, soy dudante. Claro, pero dudo para creer, ¿no? O sea, la duda es la que te permite progresar. Si fuera simplemente creyente, olvídate, ¿no? Te quedas estático. Tienes que dudar. La duda es lo fundamental. O sea, yo me preguntan, ¿tú eres creyente? Y digo, no, yo no soy creyente, yo soy dudante. Obvio. Se le digo, pura no. Chuta, no, lo siento, no me caso. Bueno, espera. Yo igual esta noche ya tenemos unión civil. Noche, yo me voy al Hotel Crespo con mi mujer. Si usted quiere, me casa. Si no quiere, no me casa, pero usted comparte el pecado, ¿no? Obvio, me caso. Me caso. Obviamente, no me queda otro remedio. La presión. Era evidente, tenía que casar. Bueno, vamos de nuevo. Ya, muchas gracias.